Y uno de los hombres más fuertes en esto es Pablo, el apóstol Pablo, sobre la doctrina. Y en cuanto a Romanos, Romanos es un libro de los más poderosos, de los que han cambiado completamente las vidas y las vidas de los mismos teólogos. Por ejemplo, Agustino, por ejemplo, de hace más de 500 años, Martín Lutero, le cambió la vida por completo al leer Romanos. Pero vamos a enfocarnos sobre el pecado. Esta es la doctrina del pecado. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su esencia? ¿Y cómo daña al ser humano? ¿Cómo es que puede destruir una vida? Y el hombre fue creado sin pecado, sin que se corrompiera. Fue una hechura de Dios. Y él no tenía pecado. Adán no tenía pecado. Y vamos a escoger la palabra amartiología. ¿Por qué? Amartiología. Amartiología es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta por dos palabras. Hamartía y logía. ¿Qué es esa palabra? Dicen ustedes. ¿De qué habla Pastor Ismael? Ok. La hamartía significa errar al blanco. La hamartía significa no llegar hasta el target, hasta el punto principal donde va a ir la flecha. Se desvía la flecha, no llega hasta allá. Ese es hamartía, errar al blanco, errar a el éxito, al final donde tú quieres llegar. Y ese target es Dios. En el Antiguo Testamento la palabra es, en el hebreo original, hablo mucho sobre esto porque me enfoco mucho en la etimología de la palabra, lo que nos quiere enseñar la palabra, y nos tenemos que ir a la raíz. Y en el hebreo es katá. Entonces, amarteología es la ciencia que estudia el pecado. Hamartía es pecado, es errar al blanco. Y logía es el estudio o el tratado. Así que estudiamos el pecado. ¿Cómo es que se originó el pecado? ¿Cómo es que el hombre Dios lo hizo completamente limpio, saludable, completamente sin pecado? ¿Y cómo es que el hombre se corrompe y quiebra quiebra lo que Dios ha creado en él? Y lo quiebra, desobedece a Dios y se va por la tangente. No quiere llegar al blanco, que el blanco es Cristo Jesús. Y hay algo muy importante que si ustedes, ¿quién de aquí tiene niños? Todos. El hermano León, yo soy hijo de mami todavía, sí, amén. Cuando nacen los niños, y si se dan cuenta, a veces ellos están bien. Yo recuerdo en una ocasión, estaba yo sentado leyendo en mi cama y los nietos, no sé si miraron, nietecito delgadito, flaquito que yo traía, que estábamos aquí enfrente, y la nietecita es hermanita de él, tiene acaso 2 años, 2 añitos. Y en una ocasión yo estaba sentado y estaba yo cuidándolo, estaban allí enfrente y yo estaba leyendo. El niño estaba con los carritos, jugando con los carritos. Y de repente la niña dejó de ver las caricaturas y viene y le agarra el carrito al niño. Y el niño va y se lo quita. Pero anteriormente ellos estaban muy bien,
jugando. Y después de que le quita el carrito al niño, a la niña va sobre de él y le empieza a morder el brazo y le hace, pero lo tenía pescado del brazo. Y el niño hasta, bueno, movía menos los cachetes que yo porque ya estoy, pero le hacía a la niña donde le tenía agarrado el brazo al niño. Y el niño callado decía, no, Mary, don't do that. Decía el niño, don't do that, no lo hagas, no lo hagas. El niño le decía a la niña y la niña con más fuerza le agarraba el brazo y hacía así, porque le había quitado el juguete. Esa es la naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos, eso se llama un pecado pasivo. La niña no es condenada porque tiene un escaso 2 años, pero viene por naturaleza el impacto de la naturaleza de un hombre, de un humano, hablando de hombre, de un niño, de un humano, está en la naturaleza humana. Esa naturaleza quebrada de Adán está en el ser humano. Es que el ser humano no puede llegar a Dios, no puede llegar al target si no es por Cristo Jesús. Amén. Hamartía. Hamartía es el pecado, significa en griego, logos, el estudio o el tratado de el pecado. Esa es la doctrina del pecado. Es el estudio acerca del pecado de la humanidad. Y nos vamos a ir a Juan, primera de Juan 3:4. Ahora sí vamos a, si quieren anotar, anoten, porque es importante que nosotros sepamos de el origen del pecado, pero la esencia. Vamos a hablar sobre la esencia del pecado. En Juan 1:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí la palabra cuando dice todo aquel que comete pecado infringe la ley, esa palabra se denomina como la palabra anomía o ilegalidad o anarquía. Han escuchado los políticos, es que ese pueblo es anarquista, no quiere escuchar la ley. Son anarquistas estos revoltosos, no quieren obedecer la ley. Eso significa infracción, cometes una infracción. Estábamos en la célula el día del viernes, impresionante. Dios es impresionante. ¿Cómo es que en la célula, me dice el hermano Roy Urrego, el diácono Roy Urrego, dice, ahora traemos el estudio del pecado? Y le dije, ¿cómo? Pues, si la predicación se va a tratar sobre la doctrina del pecado. Díganme ustedes, si no es Dios el que está moviendo esta iglesia. Díganme si no es Dios el que trae ese gozo, esa paz, esa llenura por medio de la alabanza. Es Dios, simplemente es Dios. Y dice Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El ser humano no puede ser lo correcto. Por más bueno que tú mires a una persona, infringe la ley. No puede hacerlo bueno. El pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier acción positiva o negativa, positiva o activa, que se oponga a Dios. Eso es pecado. Como por ejemplo, si miras a un hermano en dificultad y no ayudamos, no obedecemos la ley del amor sin hacer
maldad. Simplemente yo miro a mi hermano, a mi hermana, y no le puedo, no quiero yo ayudarle. Estamos infringiendo la ley del amor. Simplemente así. Eso es un pecado pasivo, pero es pecado. Y el pecado activo es el que ya empieza uno a maquinar. En una ocasión, miren hermanos, y a ustedes les ha pasado, puede venir un pensamiento malo y dar vueltas alrededor de tu cabeza. Pero si tú le dejas que ese pensamiento haga un nido en tu mente, ese pensamiento va a ser efectuado por el pecado. Ese pensamiento va a llegar a ser real si tú dejas que ese pensamiento esté anidando tu mente. El origen del pecado. Ya hablamos de la esencia del pecado: pecado activo, pecado pasivo, pecado que se puede, pecados pasivos que lo hacemos inconscientemente. Pecado activo es el que maquina ya el hombre y empieza: sí, no me habló, pues mira lo que le voy a hacer. Sí, me hizo esto, pues no sabe con quién se metió. Sí, me hizo esto, pues yo le voy a hacer esto otro. Y le va a ir peor, yo te lo aseguro que le va a ir peor. Ese es un pensamiento activo, maquinado, construido, y se hace. ¿Dónde se origina el pecado? Las escrituras nos hablan, verdaderamente las escrituras nos dicen que el pecado tuvo origen en Satanás. En Juan 1, en primera de Juan 3:8, dice así la palabra de Dios. El origen del pecado, en primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El origen del pecado es y proviene del diablo. Y si miramos en Génesis 3, lo estaba hablando el hermano, no se lo di a la hermana Aurora, pero si se da cuenta, hermano, en Génesis 3 habla sobre esto. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, ya le empieza a explicar la mujer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, le da a entender la mujer al diablo: mira, de ese árbol, el diablo quería saber cuál era el árbol. Se metió la serpiente y le preguntó a la mujer: ¿cuál es el árbol? Seguro a lo mejor la mujer no le iba a decir, pero sin embargo le dijo con otras palabras: a ver, no que del fruto del árbol, no que puedes comer, a ver, quiero que tú me digas. Y le dice la mujer: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, detente, tranquila, no vas a morir. Por más, es más, el diablo te dice: es una mentira piadosa, chiquita, no te va a pasar nada. Una mentira es una mentira tan ligera que no puede
pasarte nada. No te va a pasar nada. Son mentiras piadosas. Hijo, dile a la señora que está afuera que yo no estoy. Hijo, estás mirando la tele, el niño viene y le dice, mamá, te habla tal, dile que estoy ocupada. O dile que estoy, no sé, dile que estoy haciendo algo. Entonces, la verdad es que el pecado nos lleva a la ruina. El pecado nos lleva a destruirnos. El pecado nos lleva a la destrucción total. La esencia del pecado y ahora el origen del pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8 es lo que nos habla. Y en Génesis 3:1. Ahí Dios no castigó a Adán, no castigó a Eva con la primer construcción que Dios hizo fue con el animal. Si tú miras el versículo 4 y el versículo 14 de capítulo 3, y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Antes de ir a Adán y juzgarlo y decirle y destruirle y decirle, vas a morir porque has cometido desobediencia. Antes de haberle leído la cartilla a Adán, primero se fue con el origen del pecado, Satanás. Primero se fue con el origen del pecado.